Presidente, para la sesión de hoy, el diputado don Sebastián Videla reemplazará al presidente don Vlado Mirosevic. Muy bien. Igualmente, solicita audiencia la señora Marisabel Mansur, bióloga de Chile Sustentable, para hacer una presentación cuando la comisión vea el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Igualmente, presidente, en cumplimiento de la ley de presupuesto del sector público del presente año, se han recibido las respuestas pertinentes de acuerdo a su obligación. Muy bien, muchas gracias. En relación a la cuenta, algo, yo quisiera, si le parece a la comisión, quiero, si quieren respaldar un oficio que quiero mandar como comisión. Hemos sido testigos a través de los medios de comunicación que diversos clubes exclusivos de nuestro país están exentos del pago de contribuciones, entre ellos hasta el Club de la Unión y el Club de Golf de los Leones. Entonces resulta que el artículo 73 de la Ley del Deporte establece claramente, de acuerdo al Comité Olímpico, quiénes son las federaciones deportivas que se pueden acoger a excepciones tributarias y siempre y cuando tengan convenios con establecimientos educacionales. Y por consiguiente yo quisiera pedir, si hay unanimidad, para mandar a Impuestos Internos un oficio y al Ministerio de Hacienda sobre los convenios que habría respecto a estos bienes raíces que están exentos en el pago de contribuciones para que se puedan acoger a ese beneficio de acuerdo a la ley del deporte. Porque somos todos testigos de que la gente de la tercera edad tiene serias dificultades para pagar contribuciones y resulta que clubes exclusivos como el Club de la Unión, yo no sé por qué el Club de la Unión está exento del pago de contribuciones, o los clubes de golf, de polo o otras actividades de esa envergadura. ¿Ya? ¿Habría acuerdo para mandar un oficio? ¿Sí? ¿Cómo ayuda a los adultos mayores a pagar sus contribuciones el hecho de que otras personas paguen contribuciones? No, yo lo único que quiero saber, diputado, es por qué el Club de la Unión y otras instituciones que no tienen convenios con establecimientos educacionales, porque la ley del deporte dice que tienen que tener convenios con establecimientos educacionales para poderse acoger a estos beneficios. Lo que pasa es que usted argumentó que habiendo adultos mayores que les cuesta tanto, yo digo que tiene que ver una cosa con la otra. Como ejemplo lo disparejo. Es eso, porque de acuerdo a la ley del deporte tiene que haber convenios específicos para poder quedar exento el pago de contribuciones. Yo, para que quede el acta, yo preferiría que nosotros empujáramos la idea de que los adultos mayores no paguen contribuciones, pero igual allá para ese lado. Pero es que yo estoy preguntando otra cosa. ¿Habría acuerdo para mandar el oficio de impuestos internos? Mándenlo con los 12 diputados, yo prefiero no firmarlo, presidente. Ok. Gracias. Se manda el oficio entonces al impuestos internos y al Ministerio de Hacienda para que nos especifiquen los convenios que dejan exentos a estos establecimientos del no pago del impuesto territorial. Muy bien. Estimada secretaria, correspondería entonces votar ya, ¿no? Presidente. O entramos a la página 61. Sí, pero previo a eso, presidente, hay unas indicaciones pendientes. Ya. Todas las que le mandamos ayer, que es en la página 56 del comparado. El comparado Agenda Anti-Elusión y Evasión. Estas indicaciones agregan un numeral nuevo, si ustedes se acuerdan, ayer las vimos, que se trata de multas aplicables, mayores multas aplicables a alusión y evasión. Eso, presidente. No sé cómo hay. No sé acaso el Ejecutivo tiene opinión sobre estas indicaciones que presentamos con varios diputados para agregar un nuevo numeral 29 bis al artículo primero. Me imagino. No, son... No están... Sí, la firmó usted... Están fuera de compararlos y presentaron después. La firmó usted, diputado. Lo que pasa es que no están en comparado. Sí, pero están en copia. No sé, presidente, usted me dice. Ministro, gobierno, para poner en votación. Estamos hablando del número 1, ¿cierto? El número 29. Agrega un nuevo artículo, sí, 29 bis, para agregar, sí, en el numeral 5,
el artículo 97, mayores exmultas. Sí. A ver, nosotros respecto, entendemos que y el sentido, ¿cierto?, de las letras A, B y C es, ¿cierto?, aumentar las multas en el caso de mayores montos de evasión. Eso es la letra A y B, ¿cierto? En la letra C ocurre lo mismo respecto de la pena de presidio, ¿cierto? Y en la letra D, tiene el problema que se planteó el día de ayer, que es el tema de la autodenuncia. ¿Ah? Ayer comentamos, ¿cierto?, que a propósito del denunciante anónimo, perdón, en la discusión de la delación compensada, comentamos que el problema con la autodenuncia, cuando, ¿cierto?, lo que a propósito de la delación compensada se refería a una situación propia, es que la autodenuncia con beneficios generados por la autodenuncia podía terminar siendo un incentivo a la evasión, porque en el fondo era una manera de rebajar el costo de la infracción tributaria por la vía, ¿cierto?, de responder con una autodenuncia en caso de que, ¿cierto?, el servicio haya detectado una irregularidad. Entonces eso nos parece un poco más complejo. ¿Ah? Sí. Yo estoy de acuerdo, presidente, con lo que acaba de decir el ministro. Yo creo que no se puede aplicar ese estándar que se usa en la delación compensada para la autodenuncia en materia de evasión tributaria. Sobre todo porque en el caso de la autodenuncia, por ejemplo, de colusión, es porque efectivamente cuesta mucho o es prácticamente imposible conocer ese tipo de ilícitos si es que alguien no se autodenuncia. En cambio, en materia tributaria eso no es así. Estoy de acuerdo con el ministro. Quizás, y aquí quisiera preguntarle al Ejecutivo, acá estamos hablando también de cosas que tienen penas que son de carácter penal, o solamente estamos hablando de materia civil. Pregunto porque uno podría decir, por ejemplo, en caso de que conlleven alguna sanción penal, que el que se autodenuncia se exime de la sanción penal, pero no de la pecuniaria, de tal manera de que no ocurra lo que dice el ministro respecto de que puede servir para terminar pagando menos. Pero esto solamente tendría sentido en aquellos delitos que ameriten sanción penal, por si no es totalmente ineficaz. Entonces, estoy tratando un poco de reflexionar en voz alta a ver si podemos llegar a una buena solución en esa materia. Gracias, presidente. Diputado Ramírez, estamos hablando de las indicaciones que presentamos nosotros, no del... Sí, no, porque yo tengo la impresión que usted está refiriéndose al artículo 100 Water. Sí, no está, viene después. Sí, efectivamente, presidente. Por eso le quería precisar de que... Efectivamente, hay una indicación, una propuesta de indicación para que la comisión la haga suya, presentada por el Ejecutivo. No, yo le pregunté la opinión al Ejecutivo. No, son indicaciones que apuntan preferentemente a situaciones que hoy día no están en el sistema jurídico nuestro, pero sí en el sistema comparado, donde se establecen normas para justamente proteger los intereses de Hacienda, particularmente cuando hay hechos agravantes o hay, por decirlo de alguna manera, algún tipo de asociación entre más de algunas personas para cometer delitos, ¿ya?, de evasión tributaria y de ese tipo. Entonces son sanciones y atribuciones que se le dan a impuestos internos justamente para hacer más rigurosos quienes quieran evadir impuestos. ¿Ya? Son
son normas que están en el espíritu de las ideas matrices del proyecto, no alteran nada, sino que solamente hacen más rigurosos ciertos procedimientos. ¿Ya? Y por eso que le pregunté la opinión al Ejecutivo, que dijo que las iba a ver, y por eso estaba el ministro en eso, y parece que tenía una duda en la letra D, y ahí lo asoció con el autodenunciarse. ¿Y el resto no habría problema? En la E... La letra E, ¿cierto? Lo que hace es, perdón. La letra E, ¿cierto? Agrega, ¿cierto? Como circunstancia agravante el actuar de manera organizada, concertada, ¿cierto? Para cometer delitos tributarios. Entonces, extiende, ¿cierto? La norma que se aplicó al tratamiento agravado de organizaciones delictivas en el Código Penal. Nosotros respecto a eso no tenemos mayores observaciones. O sea, nuestro problema fundamentalmente estaría con la letra D, que aun cuando el diputado Ramírez por su intermedio hacía referencia, o está refiriéndose a una discusión anterior, es válido acá porque se refiere a la autodenuncia antes de iniciarse un procedimiento penal, pero donde previo a ese procedimiento penal con seguridad ya ocurrió una fiscalización de impuestos internos. Entonces el evasor en este caso ya sabe que corre un riesgo, y al autodenunciarse termina evitando, ¿cierto?, el costo pecuniario que eso tiene. Entonces nos parece que eso podría ser contraproducente. Esa sería la única observación que tendríamos. Si quiere, diputadas y diputados, votamos para entrar después a la parte 2 de la propuesta. Esto no sé, secretaria, para tener, para la técnica legislativa de las indicaciones nuestras, para ir ordenando. Es decir, sí, tiene la eso. Sí, a excepción de la letra D. Entonces, porque tiene razón el Ejecutivo, porque ya está contemplado antes. Entonces yo les pediría a quienes con esa salvedad eliminamos la letra D y dejamos... Sí, la D de dedo la eliminaríamos y dejaríamos solamente la letra A, B y C. ¿Ya? Y la E, perdón, tiene toda la razón. Y la E. ¿Ya? ¿Habría acuerdo para...? Entonces dejaríamos la D y la E. Solamente quedaría fuera la letra D. D de dedo. Sí, de dedo. Okay. La A, B, C y Y entrarían. Perfecto. Y eliminaríamos, retiramos la letra D. Okay. ¿Ya? Perfecto. ¿Sí? Presidente, no es mi ánimo entorpecer, así que por la vía más económica le pido a la secretaria que me anote con una abstención, porque no he tenido tiempo de... Ok. No le voy a pedir que la votemos después, simplemente que me anote la abstención. Gracias, presidente. Ya, muy bien. ¿Estamos de acuerdo ustedes? ¿Estaríamos todos de acuerdo? Ya, entonces sí. Tome la votación mejor. Sí, la voy a tomar porque es la primera y nos... Sí, mejor para saber la asistencia que tenemos. Sí. Sí. Señor Barrera. Solamente todas menos la letra a favor. Señor Bianchi. A favor, secretaria. Señor Millao. Señor Videla. A favor. Señor Ramírez, yo lo noté. Abstención. Señor Romero. En contra. Señor Sáez. A favor. Estamos echando de menos a Kaiser, ¿no? Señor Kaiser votaba con nosotros. Señor Sauerbaum. ¿Quién lo diría? Señor Sepúlveda. Señor von Nuremberg. Señorita Yomers. A favor. Presidente. A favor. Entonces hay 12 diputados, 10 a favor, 1 en contra y 1 abstención. Muy bien, aprobado. Vamos, ministro, al punto 2. Si tienen alguna observación ustedes ahí.
Ayer les entregamos, acuérdense, las A mandamos, todos. por estar en el teléfono porque las mandamos, por si necesitan. Ahora, ¿dónde estamos? En la, parte 2. en la parte 2 de la hojita. Ya. Viene recargado. Aquí le estamos dando a la Fiscalía Nacional. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Por su intermedio, presidente. No sé si ustedes recordarán que cuando hicimos la presentación inicial del proyecto de reforma, dijimos que en este proyecto en particular íbamos a dejar fuera los temas que tenían que ver más probablemente con la persecución penal, porque nosotros tenemos una mesa de trabajo con la Fiscalía, el Poder Judicial y con el Servicio para tener una propuesta respecto a todos estos temas de iniciativa de la Fiscalía, impuestos internos, que como sabemos ha sido un tema de mucha discusión y estamos tratando de de generar una propuesta con acuerdo a todas esas partes. Entonces, nosotros la verdad es que preferiríamos que este tema pudiéramos verlo en ese contexto más que... Y nuestra que ahora. reforma. Claro. Pero lo pasa Porque contendría modificaciones al Código Penal en el fondo. pasa que el Ministerio de Hacienda tiene una mesa de trabajo con la Fiscalía justamente para abordar la competencia de ella. Entonces, no. Que no lo incorporemos ahora porque ellos van a presentar una iniciativa, el Ejecutivo, que está trabajando con el Ministerio Público sobre esta materia. ¿Habría acuerdo de los diputados informantes para retirar? Sí. Sí. Muy bien, lo retiramos entonces. El número 3 también ha hecho lo mismo. Sí, claro. Lo mismo, el 2 y el 3. Ya. Le vamos a cobrar la palabra, ministro, ¿es así? Sí, no, yo siempre cuento Muy con bien. la palabra, presidente. Entonces entramos ahora, diputado Ramírez, a la inquietud que ha planteado usted sobre el artículo 104. No. Ya. Entonces entramos en votación el 104. Presidente, el Ejecutivo ha presentado una indicación que estaba pendiente. Vayan a la página 61, por favor, el comparado. Tercera columna. Sí, para agregar, modificar. Lo que pasa es que ayer yo hice, una de las objeciones que tuve fue qué pasa con la Sí. Denuncia. denuncia Para maliciosamente falsa. Ahora viene eso. Ya, pues, pero eso está resuelto. El Ejecutivo acaba de presentar una indicación ahora, hace poquito, la mañana, pero no es una indicación del Ejecutivo, es una propuesta tomada de lo que usted dijo para consensuarla con la Comisión y a ver si es una indicación de la Comisión. ¿Qué es lo que hace? En el artículo 104 agrega un inciso que dice lo siguiente. A ver, Quien diputado. solicite que se le otorgue la calidad de denunciante anónimo, aportando antecedentes a sabiendas que son falsos o fraudulentos, será sancionado con las penas de presidio menor en su grado máximo y multa de 20 unidades tributarias mensuales. La Secretaría hace presente respecto a dónde se aplica la pena de presidio menor en su grado máximo acá, es lo que ustedes acaban de aprobar. Y no es una denuncia, sino que el contribuyente que hace denuncia para bajar su impuesto. Y esto es una denuncia anónima que tiene la misma pena. Por la coherencia del Código Penal. Pero ese no es el único problema. El problema también, si usted me permite, presidente, es quién es el legitimado activo para esto. Dejemos que el Ejecutivo explique, ministro, o algunos de sus asesores. Sí, presidente. Efectivamente, lo que se hace acá es aumentar las penas para el denunciante anónimo que aporte antecedentes falsos o fraudulentos, que era la preocupación que teníamos ayer. Entonces acá, es cierto, de la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio se pasa a grado máximo y la multa de 6 a 10 unidades de 100 a 10, de 6 a 10 UTM sube a 20 UTM. Eso es básicamente lo que está hecho acá. Estamos. No, pero ¿Usted no está de acuerdo? No, es que no me han respondido la pregunta.
Si a usted alguien lo denuncia, si usted alguien lo denuncia con información falsa, usted no va a saber la identidad de esa persona. ¿Cómo va a iniciar un proceso judicial en contra de esa persona? Eso es lo que venimos diciendo desde ayer. Acá se resguarda la identidad del denunciante anónimo, incluso si la denuncia es falsa. Entonces, lo que le pedimos ayer al Ejecutivo fue que corrigiera ese problema y no se ha corregido. Entonces, finalmente, ¿cómo se hace responsable a una persona que hace una denuncia falsa si se mantiene su anonimato? Yo tengo entendido que eso, ministro, no es tan así. Sí, o sea, esta sanción que está planteada acá es una sanción que no requiere, ¿cierto?, que haya una querella por parte del afectado, sino que es el propio Ministerio Público, ¿cierto?, que Inicia la acción. inicia la acción de acuerdo a esta norma. Ahora, en la medida que se trate de un caso que entendemos que se cierra, entendemos que también el denunciado podría tener la información respecto de quién hizo la denuncia con carácter anónima, pero no es necesario, ¿cierto?, que quede solo para el afectado en la aplicación de la iniciación de una querella, sino que en realidad aquí la autoridad actúa con sus propias facultades. Para entender, ministro, si el Ministerio Público podría, espérate un poquito, podría, independientemente de la persona afectada, iniciar acciones. Y si la persona afectada quiere también iniciar acciones, va a tener los antecedentes para iniciar las acciones correspectivas. No. Así es lo que estoy escuchando al ministro. Después de cerrado el proceso, una vez que el Ministerio Público hace la denuncia, se condena a la persona, ahí recién pasa la identidad. No antes. O sea, que hay la indefensión absoluta de la persona que fue víctima, porque aquí, presidente, acá pongámonos en el caso de competencia desleal. O sea, un competidor inventa algo para sacarlo al mercado del otro competidor, para ponerlo en problemas, para meterlo en un juicio, para que se distraiga en la competencia en el mercado en el que está. Estas cosas se usan, pasan en todo el mundo. Entonces, ¿cómo se va a defender la persona que está siendo víctima de una acusación que es falsa? Si no conoce la identidad de quien lo está acusando. Entonces, yo entiendo la lógica de la denuncia anónima, ¿cierto? Que una persona dentro de la empresa u otro, para que no hayan represalias, pueda denunciar. Yo estoy de acuerdo con eso. La pregunta es, ¿qué pasa cuando esa denuncia es falsa? ¿Cómo se defiende la víctima de la denuncia falsa? Diputado Bianchi solicito la palabra. Gracias. Gracias, presidente. Que a mí me parece que lo que está diciendo nuestro colega es de absoluto sentido y yo puedo hasta compartir lo que está señalando. Pero entendemos que dentro del trabajo que se hizo prelegislativo aquí quedó concordado y está acá en el texto, que es el Servicio de Impuestos Internos el que califica esta denuncia, por así decirlo, ¿no? La califica. Luego esa información entonces, por lo tanto, es pública. Luego, por ende, esa persona que fue afectada puede perfectamente demandar, o no es así, porque eso yo quiero dejarlo claro. Diputado, ¿sabes qué? Sí, lo mismo, preguntar. Yo denuncio al diputado Ramírez falsamente. El servicio califica mi denuncia como falsa, entonces se sabe que soy yo el denunciante falso. A partir de esa resolución, ¿eso es así? ¿Es así? Entonces está claro. Entonces, O sea, si el servicio califica la denuncia como falsa, tú vas a saber que yo te denuncié falsamente. Ministro tiene la palabra antes. ¿Es así? No, es que está tratando de salvar la norma en vez de arreglarla. Tratemos de arreglarla, estamos todos de acuerdo. Aquí tratamos de salvarla. A ver, pero Sí, presidente, en la perspectiva de arreglarla, hay un inciso que creo que es donde se genera donde se genera el problema que menciona el diputado Ramírez por su intermedio y donde quizás se puede actuar, que es el último inciso que nadie ha citado por el momento, pero que dice: el denunciante anónimo que colabore con el servicio de conformidad a este artículo no será penal ni administrativamente responsable por efectuar dicha colaboración. Y luego agrega: asimismo, tampoco será civilmente responsable por los prejuicios que se produzcan por el solo hecho de realizar la referida colaboración. Entonces, me parece que la manera en que está este párrafo, si ya antes introdujimos el inciso que está propuesto acá, que aumenta las penas, ¿cierto?, y permite
¿cierto? La acción en contra de esa denuncia falsa. Quizás lo que se requeriría es una suerte, llamémosle, de corolario en este último inciso, que actúa como, por así decirlo, como tapón para cualquier acción adicional en contra del denunciante falso. Entonces, quizás aquí se puede agregar algo así en el sentido que todo esto es siempre que la denuncia haya sido verídica y no se aplique, ¿cierto? ¿Ah? Yo tengo una propuesta. Sí, a ver, diputado Romero, que es muy inquieto hoy Sí, día. muy inquieto porque no me cuadra lo que me dice el ministro con el penúltimo inciso, que dice: de igual forma, la identidad de aquellas personas que soliciten la calidad de denunciante anónimo y entreguen antecedentes relativos a hechos constitutivos de delitos tributarios tendrá el carácter de secreta, aun cuando tales antecedentes no sean suficientes para dictar la resolución referida en el inciso segundo. O sea, una persona que denuncia, y aunque no sea, ¿cómo se llama?, declarado denunciante anónimo, igual la información es secreta. Entonces, vuelvo a la pregunta del diputado Ramírez. Muy bien. Sí, a ver, ministro. Efectivamente, estos últimos dos incisos son los que hacen referencia, ¿cierto?, tanto al secreto de la identidad como a la protección de acciones en contra del denunciante anónimo. Ahora, lo que nosotros entendemos es que alguien que pretendió ser un denunciante anónimo, que hizo una denuncia que luego se constató que era falsa, pierde el carácter de denunciante anónimo. Y por lo tanto, estas normas que están acá no le serían aplicables. Ahora, si se quiere explicitarlo más en ese sentido, por supuesto se podría hacer. Sí. Diputado Mellado. Para ayudar en la Se puede terminación de la explicitar mejor, redacción. Mire, ministro. ¿Se puede redactar? quizás cuando Impuesto Interno inicia acciones contra ese denunciante anónimo porque efectivamente son falsos, inmediatamente debería enviar un oficio al denunciado, digamos, a la persona afectada, para conocer, ¿cierto?, quién es y lo que va a hacer Impuesto Interno en contra de esa persona que afectó, para que la persona también, si quiere iniciar acciones, también lo pueda tomar en forma paralela con Impuesto Interno. O sea, dejarle abierta la posibilidad de que desde ahí en adelante conozca quién es, y también si quiere hacer acciones, la puede hacer en paralelo con lo que está haciendo Impuesto Interno. Diputado Ramírez. Y a mí me gusta la propuesta del diputado Mellado, pero hay un tema, que puede ocurrir que el Servicio de Impuestos Internos no tenga toda la información para saber si la denuncia es maliciosa. Y por lo tanto puede no abrir ese proceso. Porque, por ejemplo, si la denuncia que resultó ser falsa, quizás no maliciosamente falsa a los ojos del Servicio de Impuestos Internos, pero resultó ser falsa, yo como contribuyente puedo decir: no, es maliciosa porque con esta persona yo en el pasado he tenido problemas judiciales, por ejemplo. Y esta es la cuarta vez en distintas cosas que trata de fregarme. Entonces, como el Servicio de Impuestos Internos no tiene cómo manejar esa información, no puede ser solamente el Servicio de Impuestos Internos el que diga: sí, aquí es malicioso, por lo tanto le voy a informar al denunciado, a la víctima, o no es malicioso, no le voy a informar. Entonces, yo creo, presidente, que para efectos de generar el incentivo de que el servicio continúe con la investigación y no la deje ahí cuando hay una denuncia, y también para generar el incentivo de que el denunciante lo haga con antecedentes que son verídicos, yo creo que la norma que tenemos que redactar es una que diga que si el servicio decide no prosperar en la investigación de la denuncia, se le avisa al denunciado que existió esta denuncia, tal persona. Que tal persona lo denunció. ¿Sí? Ministro. O sea, aquí, presidente, yo creo que hay que enfatizar que estamos tratando de mantener una figura de denunciante anónimo que sea armónica con otras normas de denunciantes anónimos que hay en nuestra legislación. Sí. Entonces, creo que en los otros casos en los cuales esto ocurre, no se da, no hay normas de estas características. Entonces, nuevamente, digamos, creo que lo que podríamos hacer en esta norma del artículo 100 quater es ser más explícito en cuanto a que quien solicite que se le otorgue la calidad de denunciante anónimo y con información falsa o fraudulenta, será sancionado con una serie de penas, y además no podrá
estar protegido por ninguna de las normas que hacen referencia a denunciante anónimo en este mismo artículo. Diputado, les propongo lo siguiente. Sí, solo aprobemos todo el resto y dejamos pendiente sí, no, todo lo anterior lo aprobamos y dejamos pendiente la parte que el Ejecutivo quiere. Podemos llegar a un acuerdo razonable, pero el problema es que No, si el la... problema, presidente, de verdad lo digo sinceramente, yo le creo al ministro cuando dice lo que dice, pero no es lo que dice la norma. Entonces, en vista de que estamos de acuerdo en lo que estamos planteando, yo prefiero que el Ejecutivo llegue con una redacción que sea acorde con lo que acá se está planteando. Presidente, nos quedan meses de tramitación, esto se puede resolver, se puede dejar solamente esta norma pendiente y cerrar este capítulo hoy día, y se vota el lunes de la próxima semana, o cuando nos toque. Yo estoy seguro que en esto vamos a llegar a un acuerdo razonable. No es razonable que a una persona que es víctima de un delito al final no pueda saber, puede que ni siquiera sepa que se intentó cometer ese delito, o no pueda defenderse para él intentar de que se califique de maliciosa una conducta. O sea, me parece básico. Muy bien, diputada Yael, me había pedido hace rato la palabra y no se la había dado después el diputado Romero y Bianchi. Sí, no se preocupe, presidente. Mire, yo Usted es vicepresidente de la Cámara. Yo creo que lo importante, presidente, yo no tengo problema con que avancemos con el resto y podamos llegar a un acuerdo el lunes, como dice el diputado Ramírez. Creo que es una buena salida para así también propiciar que se agilice el resto de la discusión. Y en esta materia sí, lo que me preocupa es que, por una parte, igual cuidemos la calidad de denunciante anónimo, ¿cierto? Adjuntando también lo que dice usted, diputado, pero por mi parte también me preocupa que finalmente, si la persona no tenía, por ejemplo, un ánimo fraudulento y quiera realizar una denuncia, se vea finalmente también a lo mejor con temor frente a esta circunstancia, porque si hace la denuncia y el denunciado va a tomar esa información, al final no va a ser un incentivo. Claro, no va a ser tan incentivante el poder presentar las denuncias y acogerse a esta figura. Entonces yo creo que hay que tratar de mantener ambos resguardos. Se puede lograr y yo también esperaría el día lunes como solicita usted. Diputado, ¿para enriquecer el debate o para, no, pero, o para dilatarlo? Porque ya hay un acuerdo. Presidente, Presidente, es que yo creo que el micrófono. Esta es una figura que debiera ser muy útil, pero también una figura que tiene que tener cierto carácter excepcional. Yo entiendo a pensar de que las personas que denuncian tienen que hacerse responsables de sus actos. Y por lo tanto, claro, yo puedo tener la impresión de que hay algo fraudulento, hago la denuncia, pero eso causa un daño. ¿Ya? Aquí estamos hablando que en general a las grandes corporaciones, grandes holding y todo, tienen abogados tributarios, van a estar bien especializados, pero si yo quiero causar un daño con este tipo de denuncia, lo que puedo hacer es algo tremendo contra este tercero. Por lo tanto, yo creo que efectivamente un poco tratando de buscar la idea de que tiene que funcionar esta medida, tiene que ser bastante excepcional. Y por eso tiene que causar de todas maneras un cierto temor a hacer denuncias ni siquiera maliciosamente falsas, sin antecedentes, sin conocimiento, porque causan un daño. Entonces, y en ese mismo sentido, hay una norma que dice relación con la calificación que hace el Servicio de Impuesto Interno, y aquí no se ha conversado de cuál es el rol del Servicio de Impuesto Interno para calificar realmente si esta denuncia es o no admisible, es o no, le damos o no este carácter de anónimo. ¿Y por qué lo digo? Básicamente porque el servicio tiene muchas atribuciones que van más allá de lo que tienen otros organismos como denunciante anónimo. Este servicio tiene posibilidad de levantar secreto bancario, tiene millones de posibilidades más, tiene completamente la vida del contribuyente frente a él. Entonces, a diferencia de otros organismos que tienen mayor dificultad para poder iniciar investigaciones, en este caso no, tienen más atribuciones y cada día le vamos a ir entregando más atribuciones probablemente para que pueda perseguir la evasión tributaria. El tema es que aquí no se hace responsable de nada. Aquí se le pasa una multa al denunciante anónimo y se puede ir preso. Pero el Servicio de Impuestos Internos, mientras retuvo rentas, retuvo impuestos, mantuvo en un juicio a una persona y después dice, ¿sabes qué? Parece que era falso. Ya, listo. Oye, usted dos presos, pero yo, ¿y a mí qué me pasa? Nada, po. Y el daño que le causó al contribuyente. Entonces, por eso esta norma tiene que ser para no, en fondo, no empezar a decir, ya, el Servicio de Impuestos Internos además va a tener que ser responsable de los actos que haga mal,
Es decir, sabéis que esto se aplique en forma bastante excepcional y tiene que efectivamente infundir cierto temor y respeto a usar esta norma por cualquier persona. Gracias, presidente. Diputado Bianchi, finalmente, para Pero escuchar breve, presidente, mire, yo sé que la Secretaría me va a decir que no vamos a poder votar al referéndum. Pues yo hago fe de que el ministro nos traiga efectivamente un mejor texto. Yo comparto con el diputado Ramírez y con los diputados que han hecho ver este punto para poder prorrogar la votación para la próxima semana. Así es que los dos artículos finales son los que generan más complejidad y yo no sé si podemos hacer un acto de buena fe entendiendo que van a traer un texto o esperamos el texto y lo votamos la próxima semana, pero me sumo a esa idea, presidente. Muy bien. No, mire, para evitarnos problemas, esperemos que el Ejecutivo el lunes nos traiga la propuesta y pasamos al 100, artículo 100, que es nuevo. Queda pendiente entonces ese, para el lunes, en la página 64. Sí. A ver, antes... No, quiero recordarle que el lunes vamos a estar en la discusión del presupuesto. Para que sepan. ¿El lunes también? Este lunes que viene. Ah, pero eso es a las En la 5. sala. A las 5. No sé a qué hora va a ser. Depende. En la ordinaria, así que nosotros tenemos nuestra sesión a las 2:30 hasta las 4. Sí, que terminamos el jueves con Sí. la mixta. Sí. No, pero el lunes no tenemos problema. Secretaria, vamos a la... En la página 63 comienza el numeral 34, que agrega el siguiente artículo 100 quinqui nuevo. Este artículo 100 quinqui que está en la página 64. Sí, se refiere al pago al denunciante anónimo y la propuesta es que dispone la opción de retribución al denunciante anónimo en función de la multa impuesta al infractor. Sí. ¿Tienen alguna? A ver. Ministro. Sí, presidente. A ver. Lo que está en este artículo, es cierto, es el tema de la retribución económica, ¿cierto?, al denunciante anónimo en un caso que se constata que es de evasión y se determina un monto evadido y hay una sanción al evasor. Lo que hemos discutido hasta ahora tiene que ver con las denuncias falsas. En este caso estamos hablando de una denuncia que se verificó como verídica, entonces no es algo que tendría que depender de lo anterior. Muy bien. Diputado Ramírez, antes de poner votación. Sí, lo que pasa, presidente, es que el problema es el diseño. Hoy día nosotros tenemos un diseño en que se le dice a la persona, a usted se le va a pagar incluso cuando finalmente hay una multa, y en el diseño a usted no le va a pasar nada, quizás, o se va a seguir manteniendo su anonimato si es que su declaración es maliciosamente falsa. Entonces, el problema es justamente que está totalmente descompensado el diseño. Mire, la diputada Gael Llomas levantó un punto que me parece muy importante. Ella dijo, lo que no queremos es asustar al denunciante anónimo de tal modo de que si tiene la duda y está ahí en el límite, decida no hacer la denuncia. Yo prefiero que la haga, dice la diputada Llomas. Yo comparto ese criterio. Entonces, busquemos una redacción que garantice lo que a la diputada Llomas le preocupa, salvaguardando los derechos de una persona que puede ser víctima de una denuncia falsa. Yo sé que acá estamos hablando de algo que es verdadero, pero el problema es que está descompensado el diseño del denunciante anónimo. Por eso yo preferiría, yo estoy seguro de que el lunes vamos a llegar a un acuerdo porque yo creo que los criterios acá ya están acordados. Y le propongo, presidente, yo tengo la impresión de que esto no va a ocurrir con ninguno de los otros artículos que quedan. En media hora despachamos todo lo que queda, dejamos solamente el tema de denunciante anónimo para el lunes. Yo creo que estamos... Las últimas, ¿quiere que le diga cuáles vamos a votar a favor? Yo tengo varias que voy a votar a favor. Yo creo que, no sé qué piensa el Ejecutivo, pero yo creo que esto ya es una situación distinta a la anterior, en mi opinión. Claro, porque esto es algo que ya está... Es una situación distinta, pero es dentro del mismo diseño. No, pero no. Yo votemos, yo soy partidario de votar. Votemos entonces. Votemos el 100. Quinque. No,
Está dilatando, está dilatando. Oiga, una cosa que no hemos reconocido, que esta comisión, el presidente de la Cámara y el vicepresidente de la Cámara surgieron desde esta comisión y no lo hemos valorado y reconocido. Sí, así que felicitaciones a ambos desde esta comisión. Que viene de vuelta, mire. Oye, así que si el día de mañana la derecha toma la presidencia, exactamente. Yo espero que sea alguno de ustedes si la derecha toma la presidencia de la Cámara. Muy bien, yo trabajaré para eso. Bien. Vamos. Ya, voy a tomar la votación del artículo 115. Señor Barrera, A favor. señor Bianchi, señor Millao, señor Videla, señor Ramírez, En contra. señor Romero, En contra. señor Sáez, A favor, secretaria. señor Sauerbaum, señor Sepúlveda, señor von Mühlenbrock, señorita Yomans, presidente. A favor. Entonces, 10 a favor y 3 en contra. Aprobado. 9 porque hay 12. Sí. 9. Vamos a la página 65. Columna del medio. Presidente, el numeral 33 lo que hace Es eliminar el... elimina que el Tribunal Tributario Sí, y el 43... elimina, sí, perdón, que el Tribunal Tributario aduanero sea competente en caso de simulación o abuso. Elimina esta alternativa. Ministro. Presidente, estas indicaciones son para generar consistencia con el traslado a sede administrativa del procedimiento para la aplicación de la norma antielusión. Por lo tanto, estos eran artículos que definían el procedimiento en el tribunal aduanero, pero como ahora pasó a sede administrativa, entonces ya no corresponde. Muy bien. Son los... Y tiene que ver también en relación con el que sigue, como Con el que dice sigue, el ministro, exactamente. porque trata de la reposición y Claro. los dos tendrían que votarlo ¿Habría juntos. acuerdo o ponemos votación? Los dos, el 33 y el 43. ¿Está? Sí, diputado. Consulta respecto, ministro, del domicilio del contribuyente, porque ahí nos produce cierta duda respecto de que en la ley actual, ¿cierto?, se establece que el domicilio es el lugar, digamos, del tribunal tributario donde está físicamente, y ahora eso se elimina. Entonces, por eso no se entiende muy bien cuál es la intención de eliminar eso. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Nosotros vemos que se debilita un poco el derecho del contribuyente a defenderse. Ministro, micrófono. Sí, la razón por la cual se elimina es porque por norma general el domicilio del contribuyente corresponde a la localización del tribunal o el tribunal tributario aduanero que corresponde es el del domicilio del contribuyente. Ahora hay casos especiales en los cuales, que están en otra parte del proyecto, que debería estar a continuación en nuestra discusión, donde se permite asignar personal de otro, en el caso de impuestos internos, de otra dirección, pero eso lo vamos a ver después. ¿Ah? Para dejar claro, entonces, si alguien es de Arica y está en Temuco, no tiene que ir a Arica a defenderse, sino que puede hacerlo en Temuco. Si Enrique Mes quiere complementar para precisar. O sea, actualmente el contribuyente siempre tiene que reclamar en el tribunal correspondiente a su domicilio. Por lo tanto, en ese caso de Arica y Temuco, uno tendría que ver dónde está domiciliado frente
para efectos del servicio puesto interno. Si él está siendo fiscalizado por la unidad de Temuco y la resolución la emitió la unidad de Temuco, entonces tiene que litigar ante los TTA de Temuco. Esa es la consecuencia lógica. La rige la regla general. Muy bien, entonces vamos a poner en votación en el numeral 33 y 43 de la página 65, en un solo acto de votación. ¿Ah? ¿Habría acuerdo unánime? ¿Sí? Ya, está bien el ejemplo que usted da, pero si me notifica el de Arica y no el de Temuco, donde yo estoy. Ese es el tema. A ver, señor Riquelme. Si es que, por su intermedio, presidente, como comentó el ministro, es un tema que se va a ver después, que tiene que ver con multijurisdicción, pero el hecho que a mí me esté fiscalizando personal de Arica o de Iquique no altera la competencia, es decir, las resoluciones van a seguir siendo emitidas por la unidad correspondiente a mi domicilio. ¿Ya? Entonces, en definitiva, ahí lo que ocurre es que yo estoy siendo fiscalizado por Temuco, pero internamente el servicio, por una distribución de carga de trabajo, le asigna el trabajo a la unidad de Arica, pero el contribuyente siempre solo se relaciona contra su unidad correspondiente a su territorio. Muy bien, en votación. Los dos puntos. No, pero si la aprobamos, la eliminación se cae porque separar la votación, la del diputado Cifuentes. Se cae sola. ¿Ya? Estamos haciendo técnica legislativa ahorrativa. Pida la votación, secretaria. Ya. Se estaban anticipando porque estaban hablando de separación ya. Ya. Señor Barrera, los dos. Señor Bianchi. Ambos a favor. Sí. Señor Mellado. Señor Videla. Señor Ramírez. En contra. Señor Romero. Tanto y después voto en contra. En contra, presidente. Señor Sáez. A favor. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor von Mierenbrock. Señora Yomás. Presidente. A favor. 2, 9, 10, 11. 9 a favor, 2 en contra y 1 abstención. Aprobado. Vamos a la página 67, ¿no? Sí, el último numeral es el 58 de este comparado agenda antiilusión y el 58 se refiere a la prescripción, agrega igual plazo de 6 años en caso de abuso o simulación. Ok. ¿En votación? Pongámoslo en votación, porque el diputado Romero siempre vota en contra. Pónganlo en votación. Ya. Señor Barrera. Señor Bianchi. Señor Mellado. Señor Videla. Señor Ramírez. Presidente, yo creo que esto ameritaba una discusión porque hasta ahora se cuenta desde la expiración del plazo legal en que se debió efectuar el pago. Desde ahí se empieza a contar el plazo de prescripción. Hoy día, con esta modificación, no se tendrá seguridad respecto de cuál será el acto que el servicio tendrá en consideración para computar los plazos. O sea, estamos hablando de la prescripción es para generar certeza jurídica y acá estamos empezando a contar el plazo desde un acto que no sabemos exactamente cuál va a ser para empezar a contar el plazo de prescripción. O sea, al final hace completamente nulo la eficacia de la prescripción. Muy bien. ¿Vota en contra entonces? Sí. Ya. Señor Romero. Efectivamente, la prescripción es una norma que protege la seguridad jurídica y con esto la verdad es que lo único que provoca es incerteza. Así que también voto en contra. Señor Sáez. A favor.
Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor von Mühlenberg. Señora Yomás. Presidente. A favor. 2, 3, 4, 5, 8, 5. Aprobado. Muy bien, entonces quedaría pendiente lo otro para el lunes. Y ahora veríamos lo de la tesorería, dice usted, ¿no? Sí. Diputadas, diputados, vamos a ver ahora. Sí. Nos falta una cosa muy breve de la tesorería. ¿Les van a entregar el tiro? Es una cosa muy breve. El comisario. Sí. Si no me va a pasar a control de cuadro, güey. ¿Ah? No, vamos a ver una cosa muy breve de la tesorería. Ya, presidente, no, yo simplemente quisiera, para que quede en la historia de la ley, que el ministro aclare, por favor, por su intermedio, el tema de la prescripción. Lo que acabamos de votar, para que quede claro en la historia de la ley, qué es lo que está haciendo el Ejecutivo, si es posible, presidente. Bueno, mientras reparten el documento, mire, para que quede en la historia de la ley, ministro, si quiere, o el señor Riquelme. Lo que se está haciendo por su intermedio, presidente, lo que se está haciendo acá es que ¿cierto? Tenemos por un lado el plazo estándar, que es de 3 años, para revisar cualquier deficiencia en la liquidación y girar impuestos en general respecto de cualquier contribuyente. Y luego, ¿cierto? Este mismo artículo 200 amplía este plazo para la revisión de impuestos sujetos a declaración cuando ésta se hubiera presentado, no se hubiera presentado o fuera maliciosamente falsa. Y la indicación agrega dentro de este plazo de 6 años cuando se hubiera eludido los hechos imponibles mediante el abuso de formas jurídicas de simulación, o sea, la aplicación de la norma antielusiva. Y entiendo que, cierto, por su intermedio, presidente, la pregunta del diputado Ramírez se refiere a lo que viene a continuación de la coma, que dice contado desde la ejecución del hecho, acto o negocio jurídico. Entonces aquí efectivamente la prescripción tiene que tener un momento, tiene que tener una fecha o un evento cierto, que es el que a partir del cual se pueden contar los 6 años. En el caso de la elusión, la manera de caracterizarlo tiene que ser la que está planteada acá, porque no tiene que ver con la ausencia de una declaración de impuestos o el año tributario correspondiente, sino que la ejecución del hecho que da origen a la elusión. Entonces, por eso tiene esta redacción. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Ya. Ministro, no sé acaso este capítulo que vamos a ver en relación a tesorería lo quiere explicar usted, porque estábamos viendo con la secretaría de que perfectamente podríamos hacer un solo acto de votación. Todo. Si es que habría acuerdo, porque es una cosa relativamente... Sí, por eso que el Ejecutivo, por eso que lo pusimos hoy día, porque es una cosa breve y podemos hacer un solo acto de votación, si lo puede explicar el Ejecutivo para poder incurrir en aquello. Sí, por supuesto, presidente. Todas estas normas se refieren a los procedimientos de tesorería, los procedimientos de cobranza. En general, todo lo que está acá tiene que ver con mecanismos para facilitar o adecuar los procedimientos a las otras normas que se han ido aprobando. Y yo diría lo que adicionalmente se agrega a esto es la comunicación mediante correo electrónico de una serie de normas. En particular, ¿cierto? El uso del correo electrónico como mecanismo de notificación como alternativa a la carta certificada. Es una alternativa nomás. Exactamente, está planteado como alternativa en todos los puntos en los que está incluido. Yo diría que eso está en la
en la indicación 47 A, letra I, numeral I, 1I. Luego está en la indicación 50, letra A, numeral 2I. Lo mismo en la 51, numeral letra A. Después también más adelante en el 52, letra A. Y en la 55, que está referida al tema de los remates, elimina la obligación de publicar en un diario de circulación nacional por la publicación en el sitio web institucional. O sea, en general todas estas normas o tienen que ver con adecuaciones de procedimientos o ampliar a los medios electrónicos los mecanismos de comunicación. notificación. ¿Habría acuerdo para diputado Romero? Presidente, disculpe, lo que pasa es que yo tenía entendido que estábamos citados solamente para votar lo que ya se votó recién, o lo que posterga en alguna parte. Pero con respecto a este tema que usted también señalaba que era posible votarlo en conjunto, a mí me parece que hay temas complicados. O sea, primero, hay una norma que yo votaría a favor, pero el resto hay normas de procedimiento, hay normas de domicilio, lo mismo que señala el ministro con respecto al cambio de notificaciones a través de plataformas que siempre nos hemos preocupado mucho qué pasa con el adulto mayor, la persona que no tiene acceso a internet, entonces esto le afecta o no le afecta, entonces yo no sé pero si la es para... carta certificada se mantiene, si cambia, se abre una es nueva... que por eso, pero sería bueno revisarlo, que no son 59 números que hay que revisar, entonces no sé si es para una votación así de sumaria. Gracias. En la citación está puesto que se iba a ver esto hoy día. ¿Sí? Presidente, estamos tratando el proyecto. El proyecto tiene varios capítulos. Lo que sí, por WhatsApp se le informó que además se iba a tratar a continuación, porque parecía... No sé, Sí, depende de la hora. No, lo que yo he pedido, y por eso que pedí el consentimiento, como son cosas de procedimiento, y lo que el ministro ha señalado y por lo que uno ha leído, que se incorpora todo lo que es la tecnología y la informática en esto, no hay mayores cosas sustantivas que uno pueda decir, mire, ¿ah? ¿Ah? Ya. Muy bien, vamos votando entonces. Ya, a ver, el número 15, que es la primera proposición respecto al procedimiento de tesorería, el número 15, en la página 1, se refiere a los reajustes de intereses moratorios y en el inciso tercero de la ley, el proyecto lo que hace es reduce de 1,5% a 1% la tasa de interés penal a empresas del artículo 14, letra D, o sea, las pymes. ¿En eso habría unanimidad? ¿Habría acuerdo? O sea, presidente, mira, a mí me parece un poquito excesivo, sí, el interés cobrado. ¿Por qué lo está bajando? Porque Está rebajando. lo está rebajando. Por eso, pero me parece excesivo todavía. Aún así. Lo podemos rebajar más. A eso me Entonces refiero. lo mantenemos. Lo podemos, porque mal que mal, la tasa suma casi el 12% anual, entonces. Muy bien. ¿Ustedes votarían en contra? Entonces, ¿quiere votación? Pero mejor bajar. A favor. Pero mejor bajarla que no. No, muy bien. En votación, secretaria. ¿Sí? No, que si aquí puede incorporarse a las personas naturales, presidente. No solamente las pymes, sino que personas naturales. Una pregunta. Muy bien. Y, ministro, recoge las inquietudes primero y contesta. Ya, diputado Sepúlveda. Pedirle al ministro, lo estábamos conversando aquí con el diputado Carlos Bianchi, queremos ayudar a los pequeños, hay un esfuerzo, lo reconocemos, pero sigue siendo importante la carga que se establece y por eso yo le pido al ministro que podamos hacer un esfuerzo ahí, sería una señal positiva para todo lo que hemos discutido, tanto como en esta comisión, todo lo que ha planteado el gobierno de apoyo a las MIPYME y, por cierto, sería una señal adicional positiva que se valora y yo creo que nuestros amigos de Chile Vamos pondrían prácticamente para todo el texto que viene el ok para que vamos a estar perdiendo tiempo.
Pero habría acuerdo, colegas, si esto se rebaja en el resto, aprobarlo. Son temas de procedimiento. Porque si nos Diputado, ponemos que es eso que, la vamos a alargar, diputado, y creo que podemos sacar algo bueno rápido. diputado, Creo yo. no nos saquemos la suerte entre gitanos. Sí, está claro que la idea es votarlo y no votarlo como un paquete, entonces. Pero es que después vuelve. Diputado Mellado. Gracias, presidente. En el mismo ánimo contributivo, creo que Impuesto Interno no es un banco. Por lo tanto, como no es banco, no necesita tener intereses abusivos, digamos. Lo que pasa es que las personas, por X motivos, a veces no pueden pagar en tiempo y forma. Pero eso no significa que además de los gastos que signifique sacar la plata, una pyme que está complicado, que viene del estallido social para adelante con problemas, digamos, vaya a tener que pagar intereses altos además a una institución que no es banco. Porque además si no paga, va a un tema judicial. Y ahí hay otras cosas distintas. Entonces, yo creo que el interés, como decía Frank, está excesivamente todavía alto. O sea, 1,5 era casi un robo, ¿ya? Más alto incluso que la banca estaba antes. Antes estaba más alto que la banca. Hoy por la inflación obviamente quedó más bajo, pero 1% todavía es alto. Sobre todo para la pyme que está herida en el lomo. Pero no necesariamente. Vamos por artículo porque la verdad es que hay otros temas. No se apresure tanto. No se apresure tanto. O sea, vamos a ver el tema. Si el tema es eso. ¿Por qué Impuesto Interno tiene que actuar como banco, presidente? Ese es mi punto. O sea, aquí hay un tema, porque no está prestando plata. Lo que está haciendo es estar recaudando algo que le deben pagar. Claro, se puede demorar, o algún plazo, se demoró 6 meses, o después de un año, no sé, algo, pero dele la posibilidad que pueda resistir. Mire, en cada año, cada 2 años, no sé, más o menos hay un perdonazo de intereses y multa. Incluso, acuérdese, ministro, por su intermedio del presidente, que usted presentó aquí una norma hace poquito, digamos, que incluso 48 meses se da como para financiar sin intereses, sin multa y sin pie a las pymes. Entonces, el tema no es recaudar intereses por parte del impuesto interno, es recaudar lo que se debe. Entonces, yo creo que el punto está en cuánto es lo lógico que hay que cobrar intereses, o el punto es, ¿hay que cobrar intereses por parte del impuesto interno? O definitivamente cuando pase un plazo, irse directamente a una demanda judicial. Ese es el punto. Gracias, presidente. Sí, presidente, en esta norma, en esta propuesta del proyecto, lo que se está haciendo, como aquí se ha señalado, es reducir el interés penal que se aplica en el caso de morosidad en el pago de los impuestos. Entonces, primero, creo que sería bueno tener claro si estamos de acuerdo en que debe haber un interés penal si es que se dejan de pagar los impuestos. Yo creo que en realidad transformaríamos a impuestos internos en un banco con un crédito a tasa cero si es que no aplicara intereses penales en el caso de morosidad. Ahora, para el caso de las pymes, quisiera recordar que en el número 56, en la página 17 de este mismo comparado, está planteado el mecanismo del convenio de pago con el servicio como un mecanismo permanente. En este caso no es un perdonazo que se otorga de repente, sino que está planteado un convenio de pago en el cual se puede hacer convenios a 18 meses, que es más largo que los plazos actuales, sin intereses y con un pago inicial solo del 5% de la deuda. Este es un mecanismo notoriamente más favorable que lo que existe en la actualidad, incluso que aquellos que se han ofrecido en circunstancias especiales, y queda como un mecanismo permanente. Entonces, en los casos que aquí se han señalado, por ejemplo, el caso de pymes, ¿cierto?, afectadas por el estallido social o por la pandemia, habrían, de haber estado esta norma vigente, podrían haberse inmediatamente acogido a ella.
Entonces, en el fondo, una cosa es la norma general sobre el tratamiento de morosidad tributaria, y otra cosa, ¿cierto?, es el mecanismo de convenio de pago en condiciones bastante favorables que se está planteando para las pymes en este caso. ¿Mm? Muy bien. Que no me puedo reformular. Votación. Sí. Acuérdese que esto va a pasar por un tubo lo que viene después, así que nos queda una hora. Presidente, lo que pasa es que yo quiero saber cuál es, porque a ver, la idea de los intereses por mora es desincentivar la mora y que el contribuyente siempre prefiera pagar primero sus obligaciones impositivas antes que otras obligaciones. Esa es un poco la lógica de los intereses moratorios. La experiencia indica que con los intereses que hoy día propone el gobierno, va a seguir produciéndose ese incentivo. Todavía las personas van a preferir pagar a tiempo que pagar atrasados, pero los intereses son bastante altos, y siempre van a preferir primero cumplir con sus obligaciones tributarias porque, insisto, los intereses siguen siendo bastante altos. Si estamos de acuerdo con eso, la pregunta que es obvia es ¿por qué esto no se hace para todos los contribuyentes? Estoy pensando sobre todas las personas naturales, pero ¿por qué no se hace para todos los contribuyentes y se hace solamente si es que el principio de que siguen siendo intereses correctos, adecuados, que apuntan a que la persona prefiera pagar a no pagar, que siga prefiriendo pagar sus obligaciones tributarias antes que otras, ¿por qué se circunscribe solamente a un tipo de contribuyente? Esa es la pregunta que yo quisiera y saber si existe la voluntad de ampliarlo, si básicamente es eso al final. Gracias, presidente. Acá, ¿cierto?, al plantearse la reducción del interés penal en el caso de mora para las empresas en el régimen PYME, ¿cierto?, estamos de alguna manera reconociendo el hecho de que esas empresas tienen una menor capacidad financiera y un menor acceso al mercado de capitales. En el caso de las empresas de mayor tamaño, por supuesto, ese supuesto no se cumple. Por otro lado, está el caso de las personas naturales. Ahora, personas naturales, ¿cierto?, tenemos contribuyentes en un amplio espectro de rentas, entonces sería difícil, ¿cierto?, reducir el interés penal respecto a contribuyentes que pueden tener efectivamente los medios para pagar los impuestos y no lo hacen. Entonces, acá lo que se está haciendo es tratar de focalizar este menor interés penal en aquellos contribuyentes que pueden estar más limitados o requerirlo de una manera distinta. Tenemos que recordar que además en el caso de las personas naturales, siempre en el caso de impuestos, vamos a estar hablando de aquellos que hacen declaración de impuestos y que están por sobre los mínimos exentos. Entonces no vamos a tener aquí personas en situación de pobreza, estamos hablando del 25% de las personas naturales que generan ingresos solamente. Pero, o sea, insisto en llamar la atención sobre que la tesorería ofrece además los mecanismos de convenios de pago, se lo ofrecen tanto a personas como a empresas naturales, y lo que estamos haciendo es para el caso de empresas en el régimen PYME, el que puedan hacerlo, esos convenios de pago se pueden hacer a plazos más largos, sin intereses sobre las cuotas de los convenios y con un pie bastante reducido respecto a lo que se ha aplicado habitualmente. Diputado. Sí, yo, presidente, primero por haber tenido la experiencia en lo personal de haber sufrido por muchos años los abusos de la tesorería y del Servicio de Impuestos Internos, y no estoy diciendo nada que nadie que haya emprendido en este país lo haya vivido, nadie, por lo menos los medianos, los chicos. Y yo tuve esa grata y buena experiencia. A mí me resulta imposible votar por la continuidad de los abusos, o sea, este porcentaje, aun cuando se agradece que algo se haya rebajado, sigue siendo un porcentaje que hace que incluso las empresas se vean obligadas a tener simplemente que, bueno, o cambiar de giro, o desaparecer, o cerrar, o armar otra sociedad, porque los intereses muchas veces son absolutamente, y escúcheme el término,
usureros. Usureros. O sea, aquí ha habido una historia de abusos con respecto a los más pequeños y medianos emprendedores. Y tenemos hoy día una oportunidad. Y yo dejaría, entendiendo el buen ánimo del gobierno, fundamentalmente del ministro, que este tema lo dejemos pendiente. Si aquí no nos estamos jugando hoy día la vida, dejémoslo pendiente. Por su intermedio, estimado presidente, ministro, revise esta situación. Vea usted el endeudamiento que tenemos o que tienen los emprendedores en nuestro país en la Tesorería General de la República. Usted sabe y tiene conocimiento de la historia de abusos que ha habido con respecto a eso. Entonces, cuando yo escucho que aquí hay cuotas para pagar, que hay posibilidades de negociar, eso es después de que esa persona simplemente vio imposibilitada toda posibilidad de poder pagar. Efectivamente, no pudo pagar en su momento los impuestos. Se le fue imposible. Había que priorizar entre los sueldos, entre las imposiciones, entre los arriendos, entre los proveedores. Entonces, yo buscaría una fórmula, porque esto también incentiva al más pequeño a formalizarse. O sea, lo queramos o no, el más pequeño ve que el Estado le está permitiendo, si es que comete una falta como esta, salir adelante. Pero con estas cifras, presidente, lo que ocurre es que ese pequeño emprendedor, ese mediano emprendedor, con porcentajes como este, vuelve a no tener la posibilidad de terminar negociando de la mejor manera su deuda. Por lo tanto, yo no estoy dispuesto a votarlo en esta oportunidad. Cuestión reglamentaria, ¿me permite? Hago presente y les recuerdo que los diputados pueden rebajar la tasa. Lo que no pueden es aumentar. Entonces, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que hagamos una indicación que sería admisible en rebajar. Ahora, yo tengo la duda, porque significa también menos recaudación. Por lo tanto, nosotros podemos rebajar impuestos, pero ahí el ministro nos puede corregir. Tengo la duda porque significa rebajar probable recaudación y ahí sería inadmisible. Entonces, si definimos, presidente, si definimos ese margen, yo estoy dispuesto a que hagamos una indicación para rebajar estos impuestos en la medida que no la declare inadmisible porque, o sea, perdón, los intereses, en la medida que no la declare inadmisible porque efectivamente podría recaudar menos el Estado. Así es que estoy dispuesto a que lo hagamos. Diputado, estamos siendo llamados a la sala. Estamos siendo llamados a la sala. Dejamos esto pendiente para el lunes, ministro, ¿le parece? ¿Ya? Muy bien. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, tenemos que ir a la sala.